oficialista para tener su impresión al respecto de lo aprobado el día de ayer en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional. Estimado Guido, gracias por estar con la audiencia de América Latina y brindarnos su posición sobre este juicio político en el cual el mandatario tendrá que acudir al Pleno de la Asamblea. ¿Cómo han reaccionado desde Creo tras conocer esta votación? Buenas tardes, César. Buenas tardes con todos los televidentes de DNews. La verdad, no tanto desde Creo, desde todo el Ecuador ha habido una reacción muy negativa en contra de las arbitrariedades y las ilegalidades continuas de la Asamblea Nacional, de una mayoría de la Asamblea Nacional y de la presidencia de la Asamblea Nacional, que han buscado todos los artilugios y cuando es necesario se han pasado la ley por encima, incluso la Constitución. Cosa no rara porque ya esta sería la cuarta votación inconstitucional que ha dado esta Asamblea Nacional. Entonces, empezaron este juicio político ya con una meta en mente de tomarse el poder por la ventana, lo que no pudieron ganar por las urnas, y sin tener ninguna causal. Y todo el proceso de fiscalización en pruebas y descargos, no hubo ni una sola, César, prueba de ninguna causal que ate el presidente con la acusación. O sea, sin ninguna acusación válida, sin ninguna prueba, porque no la va a haber nunca tampoco, porque el presidente no ha cometido peculado, lo llevan a juicio político para la destitución. Es netamente politiquería de la más burda y barata. Si es que es así, ¿tú piensas que será positivo el hecho de que el propio presidente pueda en un escenario público brindar al pueblo ecuatoriano sus motivos, sus defensas frente a estas acusaciones? Bueno, tenemos un presidente muy abierto, muy en contacto con nuestra gente, y él siempre ha manifestado sus puntos de vista, siempre basados en lo ético, en lo legal, y si decide hacerlo en el Pleno de la Asamblea, pues estaremos ahí para respaldarlo y tendrá pues todo el apoyo siempre. Él ha manifestado antes del mal manejo de este proceso tan viciado que han llevado para el juicio político. Él había manifestado su interés de ir y dar su versión en la Asamblea. Pero él debe ser citado contra un informe. Y como dijeron ustedes en la apertura, en efecto, no hay dicho informe, no hay. Entonces fuimos convocados por una moción basado en lo que se le ocurrió a un asambleísta, que la tuviste también una asambleísta particularmente cuestionada, que emocionó la presencia del presidente basado en un artículo que no compete al juicio político del presidente. Ahora, entonces Guido, es un champú, un espagueti que han hecho con las leyes para llegar a este punto de esta convocatoria. ¿Ustedes tienen conocimiento para que la audiencia esté informada sobre cómo marcharán los tiempos a partir de este momento? A ver, te cuento cómo deberían de marchar, porque podrán hacer lo que convoquen y con una mayoría simple, que podía ser incluso de 36 asambleístas de 137. O sea, así de burdo ha sido el manejo del proceso. Pero como dijo el asambleísta Cedeño en tu primer bloquecito de opinión de alguien, pudiera ser tan temprano como este lunes. El domingo se viene la votación para el cambio de autoridades en la Asamblea. Entonces, lastimosamente se han mezclado las dos cosas y hay gente en la Asamblea que está pues esperando condicionar el juicio político para espacios de dirección en la dirección legislativa. Incluso decían que iban a tener más de los 92 votos en la moción de convocatoria, porque ya con los 92 votos aseguran el monto mínimo para una posible destitución del presidente. No los hubo. Entonces están muy preocupados y siguen, capaz que van a alargar los plazos para tratar de seguir politiqueando y de manera seguramente no tan transparente y ética como lo hace nuestro presidente. Muchos analistas han señalado que estamos frente a una circunstancia política de pronósticos reservados, porque tan solo faltarían 4 votos para reunir estos 92 que tú comentas. En ese sentido, también mencionabas, vamos a acompañar al presidente si decide acudir a la Asamblea. ¿Eso quiere decir que esto está bajo análisis? ¿El presidente podría aplicar lo que se denomina una muerte cruzada
y mandar a todos a su casa? Siempre tiene dicha prerrogativa el presidente y puede aplicar el artículo de la Constitución que le decimos acá muerte cruzada, donde destituyen ese segundo a la Asamblea y legisla vía decretos. A la par se llama a nuevas elecciones, tanto presidenciales como legislativas. Ese derecho constitucional lo tiene el presidente y lo sabrá aplicar en el momento que determine es lo más adecuado para el Ecuador. ¿Han tenido una reunión a la interna de Creo para, junto a los asambleístas de la bancada, junto a los del BAN, de acuerdo nacional, poder establecer una estrategia política frente a esta cantidad de votos que se requieren? Bueno, nuestro apoyo es incuestionable a la gestión y a la persona y a la honorabilidad del presidente Lasso. Han querido cuestionar su ética al acusarlo de peculado. No hay ni uno, César, ni uno solo de los 137 asambleístas que crea que el presidente Lasso cometió peculado. Y no hay ninguna prueba, no hay ningún causal, no hay nada que lo ate a un funcionario de rango medio en nuestra provincia de Esmeraldas en contratar un buque para un traslado de petróleo. Y que el presidente esté inmiscuido en eso a nivel de peculado es irrisorio, es impensable, y los 137 asambleístas lo saben. Hay muchos que quieren votar de acuerdo a su conciencia, pero están siendo presionados por sus caudillos y mal llamados líderes a votar en contra de las pruebas en este juicio. Y por eso han estado incluso ciertas bancadas legislativas perdiendo adeptos, perdiendo miembros en la Asamblea. Todos los días hay gente que sale porque los quieren hacer votar en contra de algo que no hay ninguna prueba y que no hay ninguna razón lógica, ni ética, ni cívica para buscar esta destitución del presidente, sino intereses de verdad protervos, financieros e incluso hasta vinculados a la narcopolítica que quieren hacer el cambio del presidente Lasso, que ha venido dando una gran lucha en contra del narcotráfico. Ahora, yo le venía preguntando a inicios de semana al asambleísta Ana Belén Cordero si hay un escenario o un plan B, si es que esto llega a prosperar en la Asamblea. Definitivamente el presidente tiene la muerte cruzada como su as en primera instancia, o habrá alguna posibilidad de que en ese escenario de que sea censurado pueda continuar el vicepresidente Borrero, que finalmente formó parte de una fórmula que fue elegida popularmente por la mayoría de los ecuatorianos? Bueno, el presidente Lasso es un demócrata convencido, cree en la independencia de poderes, cree en un Estado de derecho, y la Constitución le faculta aplicar la muerte cruzada. En cualquier momento, a su criterio, puede aplicar el artículo pertinente de la Constitución y mandar a su casa a los asambleístas, cosa que como cuerpo colegiado nos merecemos, te aviso, César. Acá en Ecuador la Asamblea tiene un 4 a 5% de aceptación popular. O sea, y ni ese 4 o 5 lo entiendo mucho. Pero como me parece hasta exagerado. Pero por ahí van con el presidente, ¿no? También no tiene una aceptación. No, 84, el presidente, 82. Bueno, bastante más en tal caso que el 4 o 5, pero son funciones diferentes y el presidente como primer ejecutivo del Ecuador sabrá pues implementar, o sea, ya ha vacunado a todo el Ecuador, ya ordenó las finanzas públicas, ha hecho una lucha enorme en contra de la desnutrición crónica infantil. O sea, los méritos son enormes y van a seguir siendo, y está enfocado en lo social. Guido, el problema es que luego del proceso de vacunación lo que ha derivado es la vacunación, pero de los delincuentes. Ahora que están en todas partes sembrando el terror, y aparentemente la clase política no ha sabido interpretar lo que tú bien decías. Hay una baja aceptación, la peor de la historia de la Asamblea, y el presidente también no goza de la mayor popularidad. En ese sentido, ¿es pertinente dentro del momento que vive el país estar atravesando por un juicio político en medio de todo lo que tú has comentado? Es absolutamente impertinente. Es en un terrible momento. Estamos saliendo de una reactivación económica muy marcada. Por darte un ejemplo que todos vamos a entender, en el año 2022 fue el año de la historia del Ecuador de más ventas de camiones.
camiones a diésel para transporte de mercadería. O sea, un indicador muy claro de una reactivación económica. Nadie compra un camión si su negocio no está vendiendo más y moviendo más material, más inventario. Entonces fue un pico histórico en el 2022 en venta de camiones. Implica confianza, seguridad, cosas que este juicio político merma y destruye. La banca de inversión internacional se pone nerviosa, no, las inversiones que vienen al Ecuador se aguantan y con eso se demora también la generación de empleo. El trabajo tanto de la Asamblea como del presidente debe ser enfocado en la generación de empleo, que es el mejor programa social que puede existir. Y la Asamblea lo que hace es ignora el trámite de las leyes pertinentes a salud, seguridad, empleo, educación, y se dedica a lo que tienes ahí en la foto, a votaciones neta y meramente políticas, de verdad, para captar espacios, en muchos casos con un fin ulterior de enriquecimiento ilícito o de apoyo al narcotráfico. Y eso el presidente Lasso no lo va a permitir. Gracias. Guido Chiriboga, principal de Creo en este tiempo con DNews para analizar lo que viene de aquí en adelante en el marco de un juicio político que podría decantarse la próxima semana. Muy buenas tardes, un abrazo. Gracias, fuerte saludo.